En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite nuevamente entrar a su hogar a través de este programa El Enfoque Bíblico. Es una bendición para nosotros seguir compartiendo las historias de la vida del apóstol Pablo. La semana pasada hablábamos acerca de la conversión genuina que tuvo este hombre. Y es importante que precisamente en estos tiempos, nosotros manifestemos día tras día una conversión genuina, que tengamos convicciones en nuestras vidas acerca de lo que nosotros estamos creyendo. El apóstol Pablo dijo en una de sus escrituras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso habla de un hombre que tenía identidad, eso habla de un hombre que tenía convicciones. Eso habla de un hombre que creía realmente en su Dios. Hoy en día es lamentable cómo personas que asisten a una iglesia pierden sus convicciones. Les da pena, les da vergüenza dar a conocer su identidad. Y no hablo acerca de decir que somos cristianos, sino de aferrarnos a las Escrituras y decir que nosotros creemos en esto y no creemos en esto. Y he estado en algunas reuniones en donde muchos cristianos, muchas personas que sé que asisten a una iglesia, pero que ellos, no solamente con su conducta, botan esos principios y esos valores cristianos, sino que también no se enfrentan realmente a un sistema corrupto en donde están en contra de los designios de Dios, en contra de los valores que encontramos en la palabra de Dios. Es fácil encontrar profesionales que van o están siendo llevados por estas corrientes que últimamente han venido a contradecir los principios y los mandamientos establecidos por Dios en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña de un hombre que tuvo convicciones, y por eso la semana pasada, y tenemos esa enseñanza en nuestra página. Ustedes pueden buscarla como las evidencias genuinas de una conversión. Entonces, en esta oportunidad vamos a encontrar por qué es importante tener una conversión genuina, precisamente en la vida de Pablo. Era un hombre que cumplió el propósito de Dios para su vida, pero necesitaba, como nosotros necesitamos, tener la convicción de Dios para poder afrontar lo que este hombre afrontó cumpliendo el propósito y los planes de Dios. Y podríamos hablar mucho acerca de la vida de Pablo en el libro de Hechos, pero en particular quiero que veamos ahí en Hechos, en el capítulo 27. Y dice la Biblia: Pablo es enviado a Roma. Fíjense hasta dónde trascendió el ministerio, el llamamiento de este hombre. Pablo ahora está siendo llevado a Roma. Y creo de que el camino que Dios escogió para Pablo no fue un camino que nosotros hubiésemos querido seguir. Fíjense en qué condiciones fue enviado este hombre de Dios, este siervo de Dios. Y son las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Hay un libro que escribió un hombre de Dios en Estados Unidos, por cierto, un libro muy vendido, que se titulaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y no es que Dios haga cosas sin sentido, no tiene sentido para nuestra mente, pero cuando nosotros vemos los propósitos de Dios, cuando nosotros vemos en la perspectiva de Dios, obviamente sí tiene sentido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y dice la Biblia ahí en Hechos 27 y versículo 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pablo está siendo enviado a Roma
a Italia en calidad de preso. Y cuando nosotros vemos la vida de Pablo, es semejante a la vida de José, porque ambos llegaron siendo esclavos a donde ellos al final terminaron conquistando. Fíjense, José llegó siendo esclavo a Egipto y terminó gobernando esa gran nación. El apóstol Pablo llegó esclavo a Roma y Pablo, a través del cristianismo, conquistó el imperio romano. Dios utilizó a José como Dios utilizó a Pablo, pero las circunstancias en las que ellos llegaron en circunstancias en que muchas veces nosotros no entendemos cuando están pasando cosas en nuestras vidas y empezamos muchas veces a renegar y a decir, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas si yo he decidido servirte? Si yo he decidido poner mi vida al servicio de la obra misionera. Y es que, hermanos, cuando Pablo está siendo llevado a Roma, tenemos que preguntarnos si no hubiese sido en estas condiciones en las cuales Pablo va, ¿cómo hubiese llegado a Roma? Fíjense, Pablo, en primer lugar, estaba consiguiendo un salvoconducto para llegar a Roma. En otras palabras, Pablo estaba consiguiendo la visa. Alguien puede decir, yo tengo un llamado de Dios para los Estados Unidos o para otro país, pero independientemente del llamado, necesitas una visa. Necesitas un pasaporte que esté visado. Y muchas veces Dios tiene que hacer un milagro. Y ha hecho Dios milagros para concederle esos trámites migratorios a los siervos de Dios. Y el Señor está haciendo un milagro aquí. Le está dando a Pablo un salvoconducto para poder llegar a Roma, a la capital del imperio que gobernaba en ese entonces. Pablo estaba siendo enviado en una navegación en donde él no estaba pagando su boleto, sino que lo estaba pagando precisamente el imperio romano. Pablo se ahorró el boleto, se ahorró, creo que ese aspecto económico. Dios estaba controlando cada aspecto y es algo que nosotros debemos de tener convicciones. Cuando Pablo llegó a Roma, Pablo dice la Biblia que ahí estuvo, y lo dice la Biblia ahí en Hechos 28, al final de ese capítulo, de todo ese libro, Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo pasó 2 años alquilando en esa casa, pero no era un alquiler que salía de la bolsa de Pablo, lo pagaba el sistema, porque Pablo estaba haciendo, y lo dice la Biblia ahí, dice, sabed pues, dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron entendiendo que discutían, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo estaba en esa casa alquilada con un arresto domiciliario. Pero para Pablo no era una cárcel, no era un arresto domiciliario. Para Pablo ese lugar se convirtió en una iglesia en donde él recibía muchas vidas. Unos creían, otros no creían. Pero durante 2 años Pablo ministró a muchas vidas, a cientos de vidas. Y estas vidas salían de esas casas, salía de esa casa a pregonar lo que Pablo les había compartido. Y saben, después de algún tiempo, el cristianismo conquistó el imperio romano. El cristianismo entró en la vida de esa nación. Entonces vemos que Dios estaba controlando cada aspecto
de la vida de Pablo. Y es algo que nosotros debemos de entender. Por eso cuando hablábamos la semana pasada acerca de la conversión genuina, Pablo le decía, Señor, dime qué quieres que yo haga. Pablo estaba reconociendo que la guianza y la dirección de Dios era perfecta, era excelente, era magnífica. Y es algo que nosotros debemos de entender. Decirle, Señor, cada día, Señor, dime qué quieres que haga. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente actividad? Dime en qué circunstancias vas a moverme de aquí hacia lo que tú me estás mandando o hacia dónde tú me estás mandando. Muchas veces renegamos, muchas veces pensamos que Dios no tiene el control de las circunstancias. Pero Pablo llegó siendo un prisionero porque Dios estaba detrás de su vida, como estuvo en la vida de José cuando llegó siendo un esclavo a Egipto. Dios estaba con ellos, Dios estaba atrás de ellos controlando las circunstancias. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, porque muchas veces nosotros queremos escoger el camino. Y la Biblia dice que el camino del Señor es estrecho y muy pocos van por él. Por eso es que hay personas, ministros, hermanos de la iglesia, personas que han nacido de nuevo, pero que han ellos escogido su propio camino, ancho por supuesto, muy fácil, muy cómodo para poder ellos, según ellos, cumplir los propósitos de Dios. Pero al final vemos que esos caminos lo que hacen es alejar en sus vidas la presencia de Dios. Porque cuando escogemos su camino, que es estrecho, pero ese es el camino que el Señor escoge para nuestras vidas. Y el Pablo aquí está llegando como un preso a la ciudad de Roma, pero Dios controlando esas circunstancias. Pero hay algo precioso aquí, y es la razón, fíjense, es la razón del por qué Dios escoge este camino. Si Dios no escogiera un camino fácil, todo el mundo iría, pero cuando Dios escoge un camino estrecho, vamos a ver quiénes son personas fieles, quiénes son personas leales, quiénes serán personas dignas de confianza. Y fíjense, Pablo no fue solo a ese viaje. Con él iban acompañándolo 2 hombres de Dios. Y qué gozo para el apóstol Pablo, sabiendo que habían 2 hombres que no estaban dispuestos a abandonarlo en su viaje y en su camino. Porque eso es lo precioso de Dios. Él nunca nos va a dejar solo. Él va a poner gente a nuestro lado que ama a Dios, que ama sus propósitos y que nos ama a nosotros para que juntos podamos hacer el propósito de Dios y los planes de Dios. No vamos a hacer nosotros solos la obra de Dios. Es imposible, pero Dios es fiel y no solamente nos da su espíritu, no solamente nos da su presencia, nos da su palabra, sino que también nos da personas a nuestro lado que caminen con nosotros para apoyarnos, para meternos el hombro. Y fíjense, estos hombres es Aristarco y Lucas, y es Lucas el que está escribiendo el libro de Hechos. Y dice, cuando se decidió que habíamos, tome nota de eso, que habíamos, o sea, es en plural, Lucas era parte del viaje, y Lucas no era el preso era Pablo. Y sigue diciendo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión, versículo 2, y embarcándonos en una nave adrematina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces Lucas y Aristarco eran 2 siervos de Dios, eran 2 discípulos de Pablo, pero que estaban dispuestos a subirse a ese barco, subirse a ese viaje y ser ellos voluntariamente esclavos. ¿Por qué? Porque el preso era Pablo, ellos no eran presos, pero no estaban dispuestos a abandonar a su maestro, a su discípulo. Por eso es que ahí hay una referencia ahí en Primera de Timoteo, y es Pablo hablando ahí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 9. Y Pablo habla a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica
Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Lucas fue un hombre, un discípulo, un líder que no abandonó a su líder en ningún momento. Hoy en día esa es la clase de líderes que Dios quiere levantar en medio de las iglesias. Que no abandonemos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Es lamentable que hoy en día muchos se levantan y hacen sus propias iglesias y terminan abandonando a aquellos líderes que un día les extendieron sus manos, que un día les dieron esa cobertura ministerial para que ellos se levantaran. Todo fue que se levantaran un poco y ya abandonaron esa cobertura. Y triste es el caso cuando sus líderes caen en X circunstancia y dicen, esta es la oportunidad para abandonar este barco. Esta es la oportunidad para abandonar este ministerio. E inclusive se atreven a criticar y decir, no, es que abandonamos este ministerio porque el hermano o el apóstol o la cobertura, etcétera, está viviendo estas condiciones. Lucas y Aristarco tuvieron suficiente pretexto y suficientes razones para abandonar a Pablo y decirle, Pablo, perdón, pero hasta aquí llega nuestra amistad ministerial porque no podemos subir a este barco, porque este barco va con presos hacia Roma y nosotros, nuestro llamado, porque muchas veces así pasa, nuestro llamado está aquí en estas tierras, pero no, dice Lucas, nosotros nos embarcamos juntamente con nuestro líder y ellos fueron parte de ese viaje. Y qué importante es que nosotros estemos acuerpando a nuestros líderes para que seamos hombres, líderes dignos de confianza, que seamos del círculo de confianza de nuestros pastores. Y si tú estás en una empresa, también que tú seas del círculo de confianza del dueño de la empresa, del gerente de la empresa, que tú seas un hombre digno de confianza del jefe de la institución. Pero qué lamentable es que siendo cristianos no nos tengan en el círculo de confianza porque no somos leales, porque no somos responsables, porque muchas veces nosotros con nuestra actitud estamos criticando, estamos señalando. Nosotros mismos estamos llevando pesimismo a la empresa, al trabajo y al ministerio. En vez de ser un soporte, en vez de ser un apoyo, de ser personas leales, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y nosotros estamos ahí para apoyar, así como Aristarco y Lucas no iban a estar dispuestos a abandonar a Pablo en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque había un propósito y eso es importante que tengamos como visión. Hay un propósito, hay una visión de parte de Dios que tiene que trascender el tiempo, que trasciende, hermanos, realmente. No es algo, la obra de Dios no es nuestra, sino que la obra de Dios realmente Él la deposita en hombres de confianza, como tú, como yo, como estos hombres que estamos ahí para apoyar la obra de Dios. Y estos hombres se quedaron ahí con Pablo y fueron parte del viaje. Ellos también se embarcaron y en esta oportunidad es importante que tú medites en tu corazón y que tú te embarques también y que te subas a la visión de tus líderes, de tu pastor, para que tú estés apoyando la obra de Dios. Y sigue diciendo, hablando de hombres, fíjense, hablando de hombres dignos de confianza. Fíjense lo que sucede en el versículo 3, analicémoslo juntos. Dice ahí Hechos 27 y en el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, que era el capitán del ejército, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí hay dos verdades, dos principios fundamentales en la vida cristiana. Primero, la gracia de Dios. Dice, y Julio tratando humanamente a Pablo.
La Biblia dice, hablando de Jesús, que Él crecía dice, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Qué importante es, sí, hallar la gracia de Dios, porque sin ella es imposible que hagamos la obra de Dios. Pero también hallar gracia ante los hombres, eso es muy importante. Algo que tenemos nosotros culturalmente que debe de ser quitado de nuestro vocabulario es que decimos, es que yo soy como soy y a nadie le importa. Considero de que esa actitud es una actitud egoísta, es una actitud soberbia, porque la verdad, como decimos nosotros, en esta vida hasta de las piedras necesitamos. Y creo que es importante hallar gracia delante de los hombres. Y una forma de hallar gracia es siendo respetuoso, es siendo servicial, es amar a nuestro prójimo, es no tener una mala intención hacia las personas que nos rodean. Dice, y Julio tratando humanamente a Pablo. Y eso es hallar gracia. Tantos hombres de Dios que hallaron gracia. Fíjense, Esdras halló gracia ante el rey. Y era un rey impío, pero Esdras halló gracia. Y el rey permitió que Esdras fuera a restaurar Jerusalén. Nehemías halló gracia ante el rey. Y el rey le permitió y le dio caballos, le dio madera, le dio el salvoconducto para que él no tuviera ningún problema para ir del otro lado del río a Jerusalén, a edificar Jerusalén. Y aparte de eso le dio hombres para que lo custodiasen. Miren qué hombre de Dios para hallar gracia ante los hombres. Muchas veces nosotros pensamos que la obra de Dios solamente está interviniendo la mano de Dios. Eso es lo importante, que la mano de Dios esté ahí. Pero también hallar gracia delante de los hombres, porque son ellos los que nos dan muchas veces recursos. Son los hombres, y muchas veces son hombres que no conocen a Dios. Son personas que no serán de la iglesia, personas que no son quizás de nuestra fe, pero que Dios los va a usar para que la obra de Dios pueda proseguir y que la obra de Dios pueda expandirse y que la obra de Dios pueda crecer. Este Julio era el que comandaba este grupo de soldados. Era un romano, era un impío, no era un cristiano, pero trató humanamente a Pablo, a tal punto que le permitió que sus amigos, porque Pablo obviamente padecía de una enfermedad, y él permitió que a Pablo lo atendiesen sus amigos cuando llegaron a algún lugar. Fíjense, ¿por qué le permitió a este hombre que Pablo pudiera llegar a ser atendido por sus amigos? Él no tenía temor de que Pablo escapara. Él permitió que Pablo fuera a la casa de esos amigos para que fuese curado, fuera sanado. ¿Por qué? Porque él sabía que Pablo era un hombre digno de confianza y que Pablo no se iba a escapar. Recuérdense que Pablo, cuando estaba preso con Silas allá en Éfeso, dice que Pablo a medianoche, estando él preso, cantaba, adoraba a Dios, y dice que de repente vino un terremoto. Y dice que las paredes se cayeron y las cadenas de ellos también. En ese momento Pablo pudo haber escapado. Y Pablo pudo haber dicho, esta es la oportunidad para que me vaya. Pero Pablo se quedó ahí. Un hombre leal, un hombre honesto, que no iba a estar escapando de la justicia. Pablo se quedó ahí. Y por ser fiel, ese día ahí, él salvó la vida del carcelero y de su familia, pero dio un mensaje a las autoridades. Y quizás Julio, ese centurión, le llegó a oídos que este hombre de Dios, honesto, leal, justo, no escapó. Y si no escapaste en aquella oportunidad, Pablo, yo sé que no vas a escapar en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba un propósito de Dios en ese viaje. Aunque las circunstancias en las cuales Pablo iba no eran las más buenas humanamente, pero Pablo sabía que estaba en un viaje trascendental para el cristianismo. Por eso Pablo no escapó.
Y por eso Pablo fue un hombre digno de confianza. Y por eso es que tenía discípulos fieles. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú eres fiel, tú vas a cosechar hombres fieles. Pero si tú eres infiel con Dios y con tus líderes, también tus líderes van a ser infieles. Y es lo que pasa, y es lo que muchas veces no entienden estos pastores, que muchas veces son infieles con sus coberturas. Y al poco tiempo, sus mismas ovejas terminan dividiéndole la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso tenemos que ser leales a nuestras coberturas, tenemos que ser leales a nuestras autoridades, porque nuestros discípulos se están dando cuenta de eso y van a ser fieles y leales también para con nosotros. Y para ti, pastor, cuando estés pasando una turbulencia, cuando caigas en una cárcel, ahí vas a tener hombres como Lucas y hombres como Aristarco, que no estarán dispuestos a abandonarte, sino a apoyarte y a levantarte para que la obra de Dios pueda avanzar. Fíjense que apenas vamos por el versículo 3 de Lucas 27, para que veamos que lo que estos hombres experimentaron y que quedó registrado en la Biblia realmente son enseñanzas de vida, son enseñanzas de hombres leales. Y eso muchas veces es lo que me entristece en la vida de muchas universidades, de muchas escuelas, que tenemos a nuestros alumnos estudiando libros, filosofías o biografías de personas que realmente no les deja una enseñanza de fe, no les dejan una enseñanza de vida. Si tan solo estas biografías bíblicas estuvieran en nuestras escuelas, estuvieran en nuestras universidades, estuvieran siendo estudiadas en nuestras iglesias, estuvieran siendo enseñadas en nuestros hogares, tendríamos hijos y jóvenes y alumnos leales y llenos de fe hacia Dios. Pero hoy en día estudiamos un sinfín de libros filosóficos, pero que no nos enseñan realmente una enseñanza como la que nos enseñan estos hombres de Dios. Entonces, dice la Biblia, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Qué bonito, qué bonito mensaje recibió Julio. Julio sabía que Pablo tenía amigos y esos amigos estaban dispuestos a atender la vida de Pablo. Y yo creo que como iglesia tenemos que dar ese mensaje al mundo, que somos hermanos, que somos amigos y que nosotros estamos para atender a nuestros amigos, para atender a nuestros hermanos. Pero hoy en día no queremos atender las causas de nuestros hermanos que lo necesitan. Quizás necesitan una palabra de aliento, de ánimo. Quizás necesitan para una medicina. Quizás necesitan para llevar alimento a su casa. Tal vez necesitan que su familia sea ministrada, sea apoyada. ¿Qué mensaje recibió Julio? Un hombre que sin duda iba siendo cautivado durante todo ese viaje. Porque durante ese viaje él se dio cuenta cómo se conducían los cristianos, cómo se conducía Pablo. Me imagino que Julio, cuando vio subirse a Lucas y Aristarco en ese barco, fue impresionado, fue impactado al ver que esos discípulos no estaban dispuestos a abandonar a Pablo. Y él dijo dentro de sí, si esto es el cristianismo, yo me quiero convertir. Pero hoy en día el mundo no recibe ese mensaje. Al contrario, nos estamos despedazando los unos con los otros. Y ese no es el evangelio que predicaba Pablo, ni que vivía Pablo, ni Lucas, ni Aristarco. Por eso es importante que nos acerquemos y que nos volvamos a las Escrituras. Hermanos, hoy en día han salido un sinfín de libros, es cierto, cristianos o de muchos autores, y prefieren leer esos libros que leer la Biblia. Y no estamos diciendo que esos libros no sean de edificación,
Pero lo que estamos diciendo es que esos libros están desplazando el espíritu de la Biblia. Muchos de esos libros son motivaciones humanas, son muchas veces alcanzar el éxito, muchas veces es tener éxito en esto, muchas veces son libros que nos llaman realmente a una vida superficial, pero adentrémonos a la vida de estos hombres para que conozcamos realmente que Dios se movía a través de ellos. Estos hombres hablan de lealtad, hablan de honestidad. Estos hombres hablan de ser fieles. Y creo de que eso es lo que nos enseña y lo que nos va enseñando este viaje. Y podríamos encontrar, hermanos, muchas enseñanzas en este libro. Volviendo otra vez al versículo 2, y dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Esa era la agenda de ellos. Esa nave, dice, iba a tocar los puertos de Asia. Pero una cosa es lo que el hombre dispone y otra cosa es lo que Dios dispone. Porque según ellos iban a tocar los puertos de Asia, pero ¿qué sucedió durante el viaje? Y eso es bien importante, porque dice la Biblia ahí en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. ¿Sí? El hombre siempre pensando, ya está todo listo, vamos allá, vamos a ir a Asia, el barco ya está completo, y todo parecía bonanza, todo parecía que estaba todo controlado humanamente. Pero ¿qué sucedió? Y dice, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. De repente todo cambió. Un viento pegó contra la nave. Obviamente ese viento hizo que el barco, que la navegación tomaran una dirección que no estaba en los planes de ellos. Muchas veces nosotros vamos hacia una visión con nuestra propia agenda, con nuestros propios planes, pero Dios, quien está detrás de los vientos, y que, como dijeron aquellos discípulos, ¿quién es este que aún los vientos le obedece? Y no era la excepción que Euroclidón también obedecía las órdenes de Dios, y que había llegado con un propósito de Dios a pegar contra aquella nave a donde ellos iban. Y es que como cristianos debemos entender que Dios es el que decide nuestra agenda. Dios es el que decide nuestros designios y Él nos llevará hacia donde Él considere que es lo más recomendable, no solo para nuestra vida, sino para otras vidas. Y fíjense, sigue diciendo aquí, pero no mucho, el versículo 15, y siendo arrebatados, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. No hay que resistir. Muchas veces nosotros resistimos las circunstancias. Nos lamentamos por las circunstancias, maldecimos las circunstancias, nos deprimimos cuando están pasando cosas. Y aquí nos enseña un principio: solo dejémonos llevar por esos vientos, con la plena confianza que es Dios el que controla cada evento que viene a nuestra vida y a nuestro ministerio. Y sigue diciendo ahí la Biblia, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Creo de que hay circunstancias en nuestras vidas en las cuales humanamente perdemos toda confianza en nosotros mismos. Ya no hay nada a nuestro lado en donde podamos, ya las anclas ya no funcionaban. Y creo que llegará ese momento en el cual nosotros vamos a tener que poner toda nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Ya el dinero ya no va a ser un recurso,
Ya los amigos ya no van a ser un recurso. Los bienes materiales, nuestra profesión ya no va a ser un recurso. Solamente Dios será el único recurso para nuestra vida. Y tenemos que llegar a ese punto en donde, como dice Pablo, ya habíamos perdido toda confianza o esperanza de sobrevivencia. Porque en alta mar, ¿quién? Solo Dios. Y muchas veces no es que estemos en alta mar, pero estamos en circunstancias en las cuales solo Dios y su misericordia están ahí para rescatarnos. Y sigue hablando la historia. Pero ahora os exhorto, dice Pablo, en medio de la tempestad, hermanos, encontremos gente. Por eso yo creo que esa es una de las razones del por qué Lucas y Aristarco no abandonaron a Pablo, porque Pablo siempre tenía una palabra de exhortación. Y por eso es importante que tú siempre tengas un líder, porque ese líder de Dios siempre va a tener una palabra de exhortación para tu vida. Siempre vas a tener una palabra de exhortación para tu familia en medio de la tempestad. Cuando ya no tengas esperanza de vida o esperanza de esto, siempre va a haber una palabra de exhortación que va a venir de parte de Dios, de parte de un líder, de parte de un hermano que está cerca de ti. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense, a tener buen ánimo. ¿Cómo es posible que podamos tener buen ánimo en medio de la tormenta? Cuando ya se pierda la esperanza, solamente Dios puede poner un buen ánimo en nuestra vida. Porque las derrotas se pierden, no en las circunstancias. Muchas veces las derrotas, y todas las veces, se pierden porque nosotros perdemos el ánimo, porque nosotros perdemos la confianza, porque nosotros perdemos la fe. Las circunstancias pueden estar, hermanos, alrededor de nosotros con los vientos, pero si no perdemos el ánimo, si no perdemos la confianza en Dios, si no perdemos la esperanza, creo de que estaremos siempre firmes, afrontando los vientos que nos son contrarios, esperándonos, dejándonos llevar, sabiendo que Dios, todas las cosas ayudan para bien y que Dios tiene pensamientos de bien y no para mal. Ya vamos a ver, hermanos, a dónde Dios llevó a estos hombres. ¿A dónde los llevó esos vientos? Y nos sorprendemos a dónde ellos fueron. Ellos nunca se imaginaron que iban a llegar a donde iban a llegar. Pero mientras llegamos, llenémonos de confianza, llenémonos de ánimo. Pero, ¿por qué Pablo les hablaba así? Es clave, hermanos, lo que viene. Y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué importan las cosas materiales, hermanos? La nave era algo material. Lo importante es nuestra vida. Lo importante es tu salud. Lo importante es tu vida, tu familia. Muchas veces nos aferramos a las cosas materiales. No importa. Pablo dice, no va a haber pérdida de nuestra vida, solo de la nave. ¿Qué importa la nave? Las cosas materiales se hacen. Lo que importa es la vida. Lo que importa es tu salvación. Lo que importa es tu corazón. Muchas veces nos aferramos a lo material y es eso lo que muchas veces termina de enfermarnos o de amargarnos o de molestarnos. Pensemos en que Dios le da prioridad a la vida. Dios le da prioridad a tu vida. Dios le da prioridad a tu familia. Y sigue diciendo la palabra, porque esta noche, y esa es la clave, ¿por qué Pablo estaba ahí para animar? ¿Por qué Pablo tenía una palabra de ánimo? ¿Por qué Pablo se llenó de confianza en medio de la tormenta? Si él iba en medio de la tormenta. ¿Por qué? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Entonces Pablo dice, esta noche estuvo conmigo el ángel de Jehová. Miren qué convicción, miren qué relación. Mientras los demás estaban atormentados por la tormenta,
Pablo estaba teniendo un tiempo de intimidad con el ángel de Dios. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una vida y otra. Aquellas vidas que en medio de la tormenta, en medio de ese viento llamado, hermanos, Euroclidón, estén atormentados y angustiados, perdiendo toda confianza de vida, de esperanza, otros estarán en la presencia de Dios, buscando a Dios, recibiendo de Dios una palabra de ánimo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Y creo que eso era lo que Lucas y Aristarco veían en la vida de este líder. Un hombre de Dios que en medio de las tormentas siempre buscaba una palabra de Dios para los que iban alrededor de él. ¿A dónde llegaron ellos? Dice allí ya en Hechos 28, Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. O sea, ellos llegaron a un lugar donde no estaba agendado. Ellos llegaron a un lugar donde no era parte del itinerario del barco. Pero los vientos de Dios, quien Él los controla, ellos llegaron a un lugar llamado Malta. ¿Y qué sucedió en Malta? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hablando de hallar gracia, estos naturales nunca habían conocido a Pablo, nunca habían visto a estos hombres, pero desde que llegaron los trataron humanamente. Imagínense qué gracia de Dios. Muchas veces nosotros, cuando tenemos la gracia de Dios, vamos a encontrar favores de personas que ni siquiera conocemos. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros también debemos de ser así. Aun cuando nosotros no conozcamos a las personas y que nunca las hemos visto, nosotros también tenemos que actuar humanamente hacia ellos, ayudándolos, haciéndoles algún favor. Hay personas que muchas veces vienen a nuestro departamento, nunca han venido, se pierden, pero muchas veces nosotros no actuamos de la misma forma con ellos. Por eso es importante que nosotros tengamos una vida de servicio, para que nosotros podamos demostrar que somos hijos de Dios. Entonces estas personas los trataron bien, encendieron un fuego porque ellos llegaron con frío, ellos llegaron nadando a ese lugar y les encendieron un fuego para que ellos se pudieran calentar y obviamente les dieron víveres. Y fíjense qué sucedió ahí. En el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Un líder llamado Publio recibió a todos. Miren, cuando un hombre de Dios, cuando hijos de Dios van en un lugar o van en grupo por ese hijo de Dios, Dios va a traer bendición. Si andamos en los propósitos de Dios, no como Jonás. Jonás fue al revés. Cuando él iba, llevó tormentas, porque él iba alejándose de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. Pero Pablo iba en la voluntad de Dios. Y ciertamente llegó una tormenta, pero ellos fueron recibiendo gracia y gracia tras gracia de muchas personas. Y ahora el principal los recibe, los hospeda solícitamente. Y ellos estuvieron 3 meses ahí, porque lo dice el versículo 11 del capítulo 28. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. O sea, ellos pasaron 3 meses en ese lugar. Y en esos 3 meses, que no era parte tampoco del itinerario, ellos no, en su mente nunca pensaron que iban a estar 3 meses en una isla llamada Malta. ¿Dónde queda Malta? No sabemos. Ni en el mapa quizás estaba, pero sí en el mapa de Dios. Y estando ahí, dice la Biblia, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Quién iba a pensar que el padre de Publio iba a ser sanado por la vida de Pablo? Y dice que
como los demás vieron esos milagros, empezaron a llevar enfermos. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Miren qué bendición. Mientras Pablo llegó al cumplimiento de Dios en Roma, todo lo que atravesó Pablo, y nos dejan una gran enseñanza para nuestras vidas. Nosotros muchas veces tenemos en nuestras agendas nuestras propias decisiones, lo que vamos a hacer, y eso es bueno. Pero recordemos que esos vientos muchas veces van a venir a pegar a nuestras vidas y van a cambiar rotundamente la dirección de nuestro barco. Pero confiemos en que Dios nos va a llevar hacia sus planes, hacia sus propósitos. No reneguemos. No nos desanimemos, no nos amarguemos. Recuérdense que José, llegaron sus hermanos y le dijeron, sin duda José nos va a dar todo el pago que nosotros le hicimos, de todo el mal que nosotros le hicimos. Pero José dice, todo esto Dios lo ha encaminado para bien. José sabía, al igual que Pablo, que todos los vientos, aunque sean contrarios, siempre nos van a llevar a cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas, para bendecir a otras vidas. Pero esto solamente lo llegan a comprender aquellos que han tenido una conversión genuina. El Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Y Él le dice, el viento sopla de aquí para allá y nadie sabe hacia dónde va, ni a dónde viene. Así son los que son nacidos del Espíritu. Los que son nacidos del Espíritu, los que son nacidos del viento entienden que el viento pega a la nave y no sabe a dónde ha de llevarla. ¿Por qué? Porque es Dios el que controla los vientos. No resistamos, no reneguemos. Pablo en ningún momento estuvo renegándole a Dios porque él iba en ese barco, porque la nave pegó, porque los vientos iban recio. Pablo dice, esta noche estuvo conmigo el ángel de Jehová. Y ese ángel me dijo que era necesario que yo me presentara ante el César. O sea, Pablo sabía que él no iba a ahogarse porque tenía la convicción de que él iba a estar y iba a llegar hacia donde Dios lo estaba llevando. ¿A dónde? A Roma, para que de ahí el Evangelio se extendiera a Europa y llegara a las Américas y llegara a nuestras vidas. ¿Saben? Somos el resultado de ese viaje que hizo Pablo, Lucas y Aristarco. Qué bueno es el Señor. Que Dios les bendiga y que el Señor les dé convicciones en sus vidas cristianas. Y una forma de hallar convicciones es mantenernos orando, manteniéndonos ayunando, manteniéndonos intercediendo, asistiendo a nuestras iglesias, apoyando a nuestros líderes, a nuestros pastores, escudriñando en la palabra de Dios, metiéndonos a la palabra de Dios, leyendo, meditando, y vamos a encontrar convicciones en nuestras vidas. Y un día vamos a decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si usted quiere seguirnos en nuestras redes sociales, ahí aparecen nuestras direcciones, y si usted quiere comunicarse con nosotros, también puede llamarnos y nosotros con mucho gusto podemos atender su llamada y atender sus peticiones. Que Dios les bendiga.